En primer lugar, yo creo que es importante decir que las comunidades, los pueblos indígenas, a pesar de que estén atravesando este proceso de pérdida de la lengua, que bueno, según los últimos teóricos ya no es como tan importante para definir lo indígena, pero no somos objetos de museo, no somos ruinas arqueológicas estáticas, más bien somos un constante intercambio de saberes. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muere el capital occidentalizado, muere el autoritarismo del Estado, perdón, me vi muy panfletario, es decir... ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy es jueves 30 de marzo de 2023 y presentamos la emisión número 116 de Diálogos y Debates, un espacio creado para dialogar sobre los temas de la actualidad regional, nacional e internacional y debatir sobre diversos temas que merecen ser puestos en tensión. Dedicamos este programa a los pueblos en la resistencia por el agua y la naturaleza. Han resistido contra el avance de las empresas depredadoras del ambiente, el agua y la vida. Hoy, aquí, les rendimos un homenaje. En la sección de memoria histórica, recordaremos junto con Marco que el 31 de marzo de 1964 hubo un golpe militar en Brasil que derrocó al presidente João Goulart, así estableciendo una dictadura que duró hasta 1985. En la segunda sección, pasamos revista a las noticias que trascendieron la coyuntura. En la sección de diálogos y debates, dialogaremos en torno a la propuesta de ley minera del Ejecutivo Federal. Y en la sección que ver, que escuchar, que leer, a dónde ir, Esvesda nos invita a leer Las uvas de la ira, a propósito de la lucha por la vida agrícola. Cerraremos nuestro programa con la sección de Dialogando con el arte, la cultura, la ciencia y el activismo, en una entrevista con Chahuistle, un artista gráfico bastante talentoso de Puebla. Quédense con nosotros los próximos 50 minutos y sin más, Marco. Decir, en cada uno vive el cambio que no. Gracias, Víctor. Buenas noches a todas y todos quienes nos ven y nos escuchan. Pues sí, efectivamente, hace exactamente 59 años, un 31 de marzo, se dio un golpe de Estado en contra de un presidente electo democráticamente, João Goulart, perpetrados en ese entonces por militares, y como señalabas, Víctor, al principio, esto hizo una dictadura de 20 años, 21 años exactamente, y con 5 mandatarios de facto, es decir, tenían sus mandatarios ellos mismos. La gestión, pero ¿por qué se dio esta situación? Vamos a recordar un poco de esta cuestión. La gestión de Goulart estuvo regida por una política de justa distribución de servicios y recursos, pero para el pueblo, así como la nacionalización de la industria petrolera y la reforma agraria que reorganizaría el conjunto total del territorio brasileño. Esta acción perpetrada por las élites y los sectores imperiales lo señalaban a la gestión de Goulart como una amenaza comunista e inmediatamente emplearon la fuerza del ejército para consolidar el golpe de Estado, apoyados obviamente por Estados Unidos. Pero vamos a ver qué sucede también en este sentido previo, un poco previo a este golpe de Estado. Cuando llega Goulart al gobierno, no ejercía plenas facultades como presidente ante la aprobación arbitraria del Congreso, porque planteaba el Congreso cambiar el sistema político
de presidencialista a parlamentario. Esto implicaba limitar así de las decisiones al mandatario, algo así como le sucedió a Pedro Castillo, una situación bárbara, ¿no? Luego del fracaso parlamentario, se hizo un plebiscito y este fue la alternativa para que Brasil tuviera nuevamente un estado presidencialista. Y apoyado por grupos sociales y el voto aproximadamente de 12 millones de ciudadanos, João Goulart promovió reformas para distribuir la renta. Y aquí viene una de las cerezas en ese golpe de Estado. El embajador de Estados Unidos en Brasil, un señor que se llamaba Lincoln Gordon, manifestó su rechazo a las políticas de Goulart y envió a la Casa Blanca un informe que decía, ese informe se titulaba Plan de Contingencia para Brasil. En él detallaba que la influencia del comunismo soviético provocaría una revuelta de izquierda en el país. Eso manda la carta y 3 meses después sucede el golpe de Estado. Bueno, entonces obviamente, bajo el pretexto de conservar el hilo constitucional, el ejército brasileño avanza hacia Río de Janeiro con las tropas y los generales, y por su parte, Estados Unidos mandó numerosos aviones, naves de guerra, buques y 4 buques petroleros para dar paso a una operación. Fíjese cómo le llamaban a esta operación, le llamaban Brother Sam, el hermano Sam. Ay, Dios, bueno. ¿Qué sucede el 31? Bueno, obviamente, 31 de marzo de 64, el día primero, inmediatamente, el Congreso declara la vacancia y al día siguiente se hace efectiva y condenan al exilio a João Goulart, que se traslada a Uruguay con toda y su familia y se hace presente el 2 de abril, ahí en ese lugar. Estos sucesos pusieron fin al mandato de Goulart y marcó el inicio de esa dictadura en un periodo en el cual 434 personas fueron asesinadas y fueron desaparecidas de acuerdo con una investigación. Recordamos entonces este golpe de Estado en Brasil hace 59 años y obviamente estas son las traperías que realiza el gobierno estadounidense y que apoya a los grupos militares en los golpes de Estado. Este fue un estado de golpe. Gracias, Víctor. Eso es todo. Gracias, Marco. Y bueno, pues pasamos a nuestra siguiente sección. Muera el machismo, muera el patriarcado. En la que damos una revista general de los hechos que trascienden la coyuntura. Nosotros tenemos el hábito de revisar una noticia. Así que el día de hoy le pido a la compañera Esbeza que nos diga qué noticia es la que trae hoy para comentar. Gracias, Víctor. Bueno, mi noticia es una noticia que a nivel nacional e internacional alegra, pero que debemos tenerla con los pequeños matices que tiene, que hay todavía porque no estamos en un proceso completo de justicia. Miguel López Vega y Pueblos Unidos, el Frente de Pueblos de Puebla, Tlaxcala, Morelos, se impusieron a un nuevo intento de criminalización del compañero. Y es un proceso que hay que entender en toda su complejidad jurídica, porque Miguel López Vega fue el primer preso político de toda la 4T a nivel nacional. Lo arrestaron el 24 de enero de 2020 por la defensa del río Metlapanapa, la oposición a la construcción de un desagüe de aguas industriales, de aguas tóxicas, para este afluente del río Atoyac. Él, con la enorme presión que hubo mediática, de luchas sociales, académicos, cientos, si no es que miles de pronunciamientos hubieron respecto a su caso, sale 5 días después. Pero hay que dejar bien preciso cómo sale esos 5 días después.
Le habían puesto 3 cargos a Miguel, que era daño a oposición a obra pública, daño a vías de comunicación y destrucción de vehículos con uso de bomba molotov, que además querían equiparar a uso de explosivos, una bomba molotov, que ni siquiera se usó, pero ellos lo estaban equiparando. De los 3 cargos, 2 fueron desechados. No se probó, no habían pruebas para probar, para culpar a Miguel. Se prueba su inocencia y es liberado de 2 de los 3 cargos, que era el uso de bomba molotov y oposición a obra pública. Pero siempre se quedó el de daño a la vía de comunicación. De 2020 a la fecha, ese cargo no se ha quitado. Ha estado libre, pero bajo proceso, firmando cada 15 días en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula. Y lo que pasó este año fue algo escandaloso, que creo que todavía mucha gente en Puebla no dimensiona como debería, que fue que los 2 cargos que ya había vencido, los reabrieron. Violaron su derecho a no ser juzgado 2 veces por el mismo caso. El tribunal permitió que se repusiera el proceso diciendo que SEAS, es decir, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, que es la que pone la denuncia, no estaba enterada de que estaba liberado. Entonces repone el proceso porque no estaba presente y le devuelven los 2 cargos de los que ya había sido probada su inocencia. Hoy fue la audiencia y fue una audiencia pues rodeada de apoyo para Miguel, que además debo decir hoy es el cumpleaños de su hija y su hija adolescente tuvo que ir a celebrar su cumpleaños en la audiencia de su papá. Hace 3 años estaba diciendo a la Barbosa que liberara a su papá, que no lo persiguiera políticamente. Bueno, su familia ha sido afectada, la comunidad ha sido afectada, pero también la comunidad está fuerte. La madre también de Miguel es muy consciente de la lucha. Hoy fueron a apoyar observadores internacionales, cientos de comunicados, bueno, al menos medio centenar de comunicados a la hora que yo estaba, que era imposible siquiera hacer notas. Y ya pasamos a la audiencia y SEAS perdona, entre comillas, de los cargos a Miguel. No empieza siquiera la audiencia porque los retira los cargos. Pero el MP dice, pues yo quiero revisarlo, así que pide diferir la audiencia 10 días. Esto quiere decir que realmente esta audiencia no se celebró. Nada más salimos de ella, pero todavía dentro de 10 días pudiera decir el Ministerio Público que no acepta que se perdonen los cargos. No creemos que vaya a ser el caso porque la presión es muy dura. Pero atención, porque aunque se perdonen esos cargos, que no debían ser perdón, es que vencieron los pueblos, todavía queda el cargo desde 2020. Y estos 3 años Miguel ha intentado probar su inocencia y cada vez que va le difieren audiencia. Entonces, es una victoria, pero atención, y acá ojalá se comprenda mucho porque son detalles técnicos, jurídicos, pero muy importantes. Él nunca ha dejado de estar criminalizado. Nada más le llevaron a un grado extremo la ridiculez y la perversidad con la que lo criminalizan porque querían volver a encarcelarlo. Y todavía no está libre. Y otra cosa, hay otro compañero, Alejandro Torres Chocol, que también tiene cargos, los mismos que Miguel. También es locutor de Radio Zacatepec y a él nunca le han hecho efectivo los cargos. Quiere decir que ahorita puede ser esto un proceso de desgaste con Miguel y que cuando Miguel salga libre podrían empezar con el otro compañero. Entonces, no podemos soltar a los pueblos unidos, tenemos que estar atentos siempre a lo que pase con ellos porque esta lucha no se ha acabado. Pero tenemos que celebrar que hoy está libre y hoy se vio que se dobló los intentos de SEAS. Y pues yo creo que queda muy claro, ¿no? Queda muy claro que el apoyo, la organización, les agradezco a todos, a cada uno de ustedes. Ya vemos que pues no es una cuestión de que esta dependencia, que es un monumento a la corrupción, pues esté apoyándonos como pueblos originarios. Más bien esa es una respuesta de la organización de los pueblos, del apoyo de todos y de cada uno de ustedes, de los comunicados, de las firmas, de los audios de apoyo. Yo creo que pues sobre eso hay que seguir caminando y apoyándonos a los demás compas que están en la cárcel, a los demás perseguidos, seguir luchando por lo que nos corresponde. Yo creo que la lucha por la vida, por el agua, porque es lo que somos, vida, agua. Entonces yo creo que nuestro camino está bien dirigido. Y pues si algún día como que tambaleamos, yo creo que tenemos nuestros principios, el de mandar obedeciendo, el de desde abajo, el de construir, el de proponer
que es lo que nos han enseñado nuestros compañeros hermanos zapatistas, y pues le agradecemos al Congreso Nacional Indígena, a todos los colectivos, grupos, las compañeras otomís, a los compañeros nahuas. Muchas gracias, Esbesda. Marco, ¿cuál es tu noticia? Hay una noticia que a mí me impacta y da risa, la verdad. Es el famoso regreso de Jacobo Molina, ¿sí? Eduardo Jacobo Molina, que fue secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Él presenta ahora su renuncia después de haber regresado al INE. Voy a explicar esta situación muy breve. De inicio, cuando empieza a ejecutarse el Plan B, antes de que la Suprema Corte de Justicia emitiera una opinión o decidiera que efectivamente no podía hacerse este Plan B, Jacobo Molina salió como secretario ejecutivo del instituto, y de ahí se hizo un lloriqueo por parte de Lorenzo Córdoba, de Murayama, y qué barbaridad. La verdad es que ellos veían que así iba a ser la salida por parte de él. Bueno, pero la Suprema Corte de Justicia un juez, decide que este señor regrese al INE, y regresa campante. Oh, perfecto. Dura 5 días y a los 5 días renuncia. En realidad regresa para llevarse una talega, ¿sí?, de 10 millones de pesos, como no las formas como tienen ahí en el INE. Cuando una persona renuncia, ahí tienen una serie de guardaditos, y que de alguna manera, pues, lo que provoca efectivamente es estos de lo que estamos viendo en esa podredumbre del INE, en dirección aún todavía de Lorenzo Córdoba. Yo creo que ya nada más le faltan unos cuantos días más, creo que 2 o 3 días de esta fecha, y dejará ya el instituto. Esa es la noticia. En resumen, se va Jacobo Molina, pero regresa Jacobo Molina por el dinero que tenía el INE, como si fuese una mina. Gracias, Víctor. Gracias, Marco. Pues sí, así se las gastan. Y pues bueno, pasamos a nuestra siguiente sección, en la que vamos a debatir. Muera el patriotismo falocentralizado, perdón. En torno a un tema que es muy interesante, que trastoca el ámbito económico, pero sobre todo, lo más importante, que trastoca la vida. Es una propuesta de ley minera del Ejecutivo Federal. Esta propuesta de ley es muy interesante porque, entre otras cosas, en primera instancia, prohíbe las concesiones mineras en zonas donde el agua es escasa, además de que restringe la vigencia, que iba de 50 a 15 años para el caso de las minas, y además propone reformar pues varias leyes, entre ellas la Ley General de Aguas, la Ley Nacional de Aguas. Y pues bueno, esto es de suma importancia. Como dato, me gustaría comentar que, bueno, a pesar de que las minas, principalmente las de oro, que son las más codiciadas, pues varían en su consumo de agua de manera significativa, en general utilizan grandes cantidades de agua para la extracción, y de acuerdo con el Consejo Internacional de Metales y Medio Ambiente, una mina típica de oro utiliza entre 500 y 3.000 litros de agua por cada tonelada de mineral procesado, de material. Esto es decir, que entre 500 y 3.000 litros de agua por cada metro cúbico de arena removida. Si tomamos en cuenta que las minas a cielo abierto pues son agujeros gigantescos en la corteza, pues eso implica cantidades de agua que son estratosféricas. El consumo de agua que tiene una mina en un mes podría llegar a equipararse al consumo de agua que tienen ciudades de tamaño mediano como la de Puebla en un año. Bueno, es importante tener en cuenta que el uso excesivo de agua en la minería pues puede tener impactos negativos en el medio ambiente y en las comunidades locales.
debido a la devastación ambiental que provoca, además de que el proceso de lixiviación pues añade pues algunos materiales peligrosos como el cianuro y el arsénico en el agua que es vertida después para su infiltración en el suelo. Así que bueno, este cambio en la legislación sin duda va a ser un gran debate porque por una parte están los intereses de las grandes minas representados por el grupo de oligarcas, representados pues también por los partidos conservadores en el Congreso, y pues por el otro lado la iniciativa del presidente que se espera sea apoyada por el grupo parlamentario de Morena. Bueno, pues aquí se plantea ya un tema que es interesante y me gustaría preguntarte a ti, Marco, ¿qué piensas de esta iniciativa? Bueno, esta iniciativa es una iniciativa importante porque es justamente una iniciativa soberana. Plantea la soberanía en tanto que el presidente lanza esta reforma a las leyes, concesiones mineras y agua. La ley minera y la ley del agua están concatenadas en este sentido, y sobre todo por la cuestión de la explotación y sobreexplotación, tanto de los recursos minerales como de los recursos hídricos. En este sentido, esta ley busca regular esta cuestión y dar un paso importante en el resguardo de los recursos que son de la nación, limitando sobre todo a estos potentados mineros de que son muy voraces y cada vez quieren más concesiones, y que estas concesiones tengan una duración, como ellos hasta el momento está planteándose. Ellos tienen como una concesión que dura hasta 50 años. Esta ley los limita a 15 años. Y entonces, obviamente, pues los señores dueños de las minas, pues están muy molestos. Los representantes de la CAMIMEX, Cámara Minera Mexicana o de México, ¿sí?, que son todos los potentados mineros ahí, ya están reclamando y están llorando de que qué barbaridad, se viene abajo el país, no puede ser. No, la verdad es que se les pone un límite a sus voracidades en este sentido. En esto debemos nosotros recordar que uno de los potentados mineros, jefes, dueños, desde cuando era el Grupo México o Asarco Mexicana y todas esas cuestiones mineras, y hoy se llama Grupo México precisamente, está a la cabeza Germán Larrea, un dueño de varias minas y que incluso es responsable de huelgas como la de Cananea, la de Tasco, y otra más que se me escapa. Son en tres lugares en donde, el Zapotillo, perdón, que también hay huelgas en este sentido y no se han resuelto. Tienen ya más de 10 años estas huelgas y no las resuelven, y van y vienen los trabajadores y presionan, etcétera, etcétera, pero es tanto el poder de estos señores que siguen prefiriendo perder en este sentido con respecto a las minas, perder entre comillas, porque les sabotean sus huelgas, se meten a las minas, hay trabajadores que hacen la función de zapa, y efectivamente lo que provoca es un deterioro tremendo. Esta ley busca una situación de regular estas cuestiones, y obviamente ellos se planteaban, los señores potentados, de que qué barbaridad y qué va a pasar porque está queriendo AMLO, así dicen, hacer retroactivo esta ley. No, cuando se aplica una ley nunca es retroactiva. Eso, sin más, lo que sucede es que a partir de la fecha en la que se implique esta ley minera, si se llega a aprobar, ojalá, ¿sí?, a partir de ese momento nada más van a poder tener concesiones hasta 15 años, no hasta 50. Y además van a estar perfectamente revisados, ¿sí? Se les va a hacer la revisión a toda esta familia de potentados mineros, como la familia Bailleres, que es
un explotador de plata, sulfato de sodio, incluso oro, y con todas estas cuestiones que tú ya señalabas, Víctor, para poder obtener el beneficio de 1 gramo de oro, por ejemplo, se tiene que gastar, tiene que contaminar aproximadamente unos 6 o 7 mil litros de agua, nada más para una situación de lavado. Para el beneficio se usa muchísimo más la de agua. Entonces, a mí me parece que es un paso adelante sobre la situación del resguardo de la soberanía en materia de recursos, tanto minerales como recursos hídricos. Esa es mi opinión, Víctor, a ver qué nos comenta Zvezda. Bueno, yo todavía tengo que revisar la ley con mucho cuidado, la iniciativa, porque si bien celebro que ya se presentó por fin, y claro, en teoría, a grandes líneas, es un avance, pero creo que se le debe ver con reserva, porque hay que decir todo con mucha sinceridad. En el caso de AMLO hay muchas políticas que yo aplaudo, pero la cuestión ambiental es una que siempre me va a preocupar por el simple hecho de que la visión de AMLO de avance para México tiene una visión sobre la naturaleza muy del siglo pasado, más bien del siglo antepasado, porque él tiene una noción de progreso en el sentido clásico y que va un poco con la explotación de la naturaleza. Con respecto a los pueblos, claro, pero no hay muchos conceptos que, vaya, sus diferencias con los ambientalistas han partido de eso, de que tiene nociones de protección ambiental un tanto atrasadas. No me refiero obviamente a las personas que posan como ambientalistas, como los que nunca se preocuparon, me refiero a verdaderos ambientalistas, porque recordarán sus primeros informes de gobierno, de hecho decía pseudoactivistas, pseudoambientalistas, a todos, ponían en el mismo cajón. Y esto incluía pueblos en lucha desde hace muchísimo tiempo contra las concesiones mineras, pueblos que le dieron un voto de confianza. Y demoró demasiado en sacar esta iniciativa. Ahora, uno está claro de que no es una cosa fácil. Si hay leyes a las que se oponen con todos los empresarios, es a esta y a la ley de aguas, que además creo que la 4T, bueno, más bien AMLO va a salir del poder sin que se toque la ley general de aguas, porque es la que verdaderamente les aterra a los empresarios y es demasiada presión. Y no es algo fácil tampoco de hacerse, pero sí se tardó demasiado AMLO en traerla, porque era una promesa muy fuerte. Y aunque no se han dado nuevas concesiones, las concesiones que ya están, todavía no todo es perfección, digo, ha faltado contundencia en muchos casos, y acá en Puebla lo que pasa con Iztacamacitlán, pues es ejemplo. Entonces, yo miraría todavía con algunas pinzas, creo que se debe revisar muy bien la iniciativa. Puntos positivos que veo de primera instancia, lo que menciona Marco, de 50 a 15 años, eso claro que está bien. El concurso público, por supuesto, eso es indudable. La consulta de por sí ya estaba en la ley, de hecho eso es lo que nos ha permitido vencer a las concesiones, a lo que ha permitido que los pueblos avancen. Hay que checar más bien en qué términos queda la consulta, porque en teoría se oye muy bien actualmente la ley minera respecto a la consulta. No necesariamente eso quiere decir que ya tenemos todo, porque no hay condiciones tan reales para que sea previa e informada y verdaderamente libre, sin todas las presiones de las mineras. Punto positivo también, y este es el principal, de hecho este es el que aplaudo y me da la impresión a que va a ser una ley positiva, como voto de confianza yo diría que es por esto, porque quita el término de prioritario de la actividad minera sobre todo otra cuestión. Eso es fundamental. Eso era quizás lo más dañino de la ley minera que tenemos. Bueno, es lo más dañino de la actual ley minera. ¿Qué me preocupa? Hay que revisar muy a fondo lo que significa el concepto que dice AMLO de concesión de agua específico para minería, porque plantea que son solo 5 años y dependiendo de las condiciones hídricas de las regiones. Pero creo que tenemos que ver con microscopio qué significa región hídrica con condiciones, porque también entendamos que estamos yéndonos, como hay zonas que no tienen agua para consumo humano, entonces vámonos toda la presión a las que sí tienen. Y eso implica para el sur del país que le lleguen presiones que antes no tenía y no necesariamente puede soportarlo. Entonces, hay que revisar muy a fondo, no creo que se pueda dar aquí medallas de previo, solamente se debe decir en los términos generales, el concepto va bien. Hay que checar y también el cumplimiento, porque si no queda muy bien estipulado, está un poco suave, pues se la pueden tirar. Finalmente hay que decir, bravo, porque por fin lo está haciendo AMLO. Se tardó de 2018 para 2023,
pero bueno, más vale tarde que nunca, menos lo está haciendo, porque seriamente yo estaba dudando que fuera a terminar y no lo cumpliera. Entonces, bien, pero con reservas. Es cuanto. Gracias. Pues sí, aquí hay algunos datos que me parece que son útiles. Por ejemplo, respecto a lo que decías, se negará la concesión de agua para uso en minería si requiere más del 30% del volumen disponible de la cuenca o el acuífero y que no se pueden otorgar permisos para pozos de extracción. Aquí también impone una veda, porque está prohibida la explotación y exploración en cauces o vasos de aguas nacionales y las zonas federales, así como en los zócalos submarinos de islas, cayos y arrecifes. Entonces esto nos lleva a pensar en que si hay restricciones respecto al uso del agua y que ya tienen algunas cifras. La exposición de motivos nos dice, por ejemplo, que el 66% de las concesiones de agua están en acuíferos que no tienen disponibilidad y el 18.96% en acuíferos que están sobreexplotados. Entonces, esto nos da una radiografía de por dónde va la ley. Si bien, como tú dices, hay que leerla con cuidado, a mí hay algo que hasta ahora en lo que he revisado de la ley me parece que no se modifica y es en los derechos mineros. Por ahí hay alguna cláusula o bueno, algún artículo de la ley en el que menciona que a las comunidades se les deberá de retribuir al menos con el 10% de las ganancias que genere la empresa, lo cual contablemente pues es relativamente sencillo de engañar, es una costumbre que tienen las empresas, pero habría que ver la manera en la que se imponen los candados fiscales para poder vigilar el monto de las ganancias. El 10% no es tan malo. Por otra parte, en lo referente a los derechos de explotación, hasta ahora la ley contempla que se puede dar hectáreas y tienen un costo anual, en el caso, por ejemplo, de oro y plata, que son las más peleadas, de 1,040 pesos por hectárea. Imagínense, 1,040 pesos por hectárea explotada de oro y plata. Esto quiere decir que si tienen la cantidad máxima, que son de 300 hectáreas, están pagando poco más de 300,000 pesos al año por derechos. Si comparamos con la cantidad de minerales que son extraídas, pues ahí hay un desfase muy grande. Como referencia, hay algunos estudios de investigadores que se han dedicado a lo minero, que nos dicen que, por ejemplo, en las dos administraciones del PAN, entre Fox y Calderón, se extrajo más oro y plata de nuestro país del que se extrajo durante los 300 años de colonia. Eso es un dato muy interesante. Entonces, para empezar, en la parte económica, si bien, como dices, Andrés Manuel tiene una visión, pues sí, decimonónica y con un enfoque en términos económicos un tanto liberal, también en algunos posicionamientos políticos, liberal, y él además lo defiende, y esto pues nos habla de que sí busca cierta apertura al mercado y la visión de crecimiento que tiene pues implica la extracción de materias primas. Bueno, también uno debe pensar que los humanos somos extractivistas por naturaleza, pero, o bueno, por costumbre, ¿verdad? Más que por naturaleza, por necesidades sociales, pero aquí sí nos enfrentamos a problemas. Por ejemplo, en el caso de las minas de arena, grava, mármol, pagan 80 pesos por hectárea en derechos mineros. Entonces, pues sí es necesario que se revise con lupa la iniciativa que se está planteando. Yo la veo de entrada con optimismo, con buenos ojos, pero con reservas. Y me parece que es importante que se vaya avanzando poco a poco en este tipo de planteamientos. No sé si alguien de ustedes tenga algo más que Sí, opinar sobre la sí, ley. sí, Víctor, mira, yo quiero nada más destacar dos detalles. Efectivamente, la ley minera, ¿sí? Representa, perdón, la minería actualmente, perdón, la minería representa casi el 9% del Producto Interno Bruto mexicano.
Es decir, es un capitán importantísimo en este sentido. Pero lo hacían, la manera como se apreciaban los saquenses, actualmente todavía no se aprueba la ley, es que llegan a un determinado sitio, incluso hasta un ejido, y decían que porque la actividad minera tiene un carácter preferente, entonces se privilegiaban, o hasta donde se privilegian, las actividades de exploración, de explotación. La ley, esta propuesta de ley que hace el Ejecutivo, ¿sí?, elimina este carácter de expropiación de los terrenos. No va a haber ya expropiación de los terrenos para una actividad. Y ahora las minas deberán negociarse, pero ya no a través de intermediarios que luego a veces con gobernadores o presidentes se hacía, o sea, se hacía antes. Ahora lo tienen que hacer con los dueños de los terrenos. Así plantea la propuesta de AMLO, y a mí me parece que es importante. Sí es necesario sacar la lupa en este sentido, pero por lo pronto esta iniciativa es un paso adelante que obviamente resguarda y defiende la soberanía. Eso es todo, Víctor. Juan. Muchas gracias, Marco. Esbesda, ¿tienes algún comentario más? Sí, solamente agregar que ciertamente esto es importante. A mí me inquieta un poco lo de que lo tengan que ver directamente con los dueños, porque hay matices. Por ejemplo, si hablan con comunidades que tienen conciencia y base de lucha, pues perfecto, pero si hablamos de comunidades que no tienen nada de conocimiento, ahí pueden mareárselos y pueden haber muchas cosas. O sea, la cantidad de trampas que se pueden meter en una cuestión minera, y además de cambios que nos van a venir después de todo el cabildeo, todas las revisiones, pues hay que estar muy atentos, porque esto no es un tema sencillo. Y no olvidemos que, o sea, es imposible, no somos ángeles sobre la tierra para flotar y no afectar nada en la naturaleza. Evidentemente tenemos que tener reglas realistas de cómo vamos a hacer las cosas porque tienen un peso económico. Pero a la par de eso no podemos olvidar que el impacto minero, positivo y negativo, es enorme. Y tenemos encima el tema del litio, de todo el litio que existe. Yo no sé si hay que ver todos los detalles de esta ley, porque tal vez no baste. Los puntos que manejas, Víctor, los voy a revisar muy bien, de esos principios que dan sobre el agua, pero bastará por plantear el uso de una cuenca cuando sabemos que, por ejemplo, estados como Puebla tienen mucho litio y conocemos el estado de nuestras cuencas que están acabándose, o sea, que apenas y para la vida humana pueden soportar, y la agrícola apenas si puede. Entonces, no es por ser pesimista ni de mal agüero, pero como que en estos festejos siempre hay que ser muy meticulosos, muy escrupulosos, y guárdense la fiesta y mejor pónganse a hacer la tarea de revisar, porque necesitamos a toda la sociedad viendo los detallitos. Pues sí, optimismo humano, pesimismo militante, ¿no? O sea, hay que verlo con un optimismo de que pues, podemos llegar a mejores términos, pero con un pesimismo militante en no abandonar las luchas y acompañar a las que ya están en curso. Bueno, pues así cerramos esta sección. Le doy la palabra a Esbesda para que nos hable sobre el libro que nos quiere recomendar. Suelo dormir. Claro, bueno, pues va a propósito precisamente de esto, porque quiero hablar de un personal favorito y que creo que es base para todos, Las uvas de la ira de John Steinbeck, Premio Nobel de Literatura estadounidense, y una obra que es siempre conmovedora, increíblemente poderosa, y la traigo a colación porque pues estamos viendo el tema de los compañeros en lucha, el tema de las uvas de la ira es básicamente todo el proceso que pasaron en los años 20, 30 en Estados Unidos con la grandes desplazamientos que hubieron de los campesinos de Oklahoma, de Arkansas, de toda esta región de Estados Unidos que se fueron hacia California para los sembradíos, y que las condiciones de esclavitud laboral que se tenían entonces todavía están presentes, nada más que ahora ya no tanto. Bueno, todavía la viven algunos estadounidenses, los llamados redneck, que son los siempre maltratados, pero sobre todo lo viven los migrantes que pasan para Estados Unidos. Las comunidades mexicanas o mexicoamericanas ya viven en
situaciones tremendas todavía en muchos. Tenemos muchos de los horrores que se pintan en ese libro y además muchos de los retos, desafíos y los planteamientos. Tenemos que luchar por una vida agrícola, por una defensa de la naturaleza y defensa de la justicia social que nos permita combatir todo este desplazamiento. Porque lo que se plantea en esa novela, que no puedo más que decirles que por favor léanla, de todo corazón se lo suplico, porque por el bien de la lucha, por el bien de que nos comprometamos con las causas, creo que ese es el tipo de lecturas que nos motivan a comprometernos con las causas, a comprometernos con la defensa de la naturaleza, entendiendo que si no la defendemos, los desplazamientos nos matan. Y los desplazamientos los vivimos diario, vivimos desplazamientos urbanos, vivimos desplazamientos de la vida agraria, que es lo que defienden hoy los de Metlapanapa, no a los proyectos industriales que nos quitan, no a la contaminación. Tenemos que entender que necesitamos vida económica, sí, pero ¿de qué manera? ¿Cómo vamos a tener una vida económica si matamos la tierra, si matamos toda posibilidad de justicia? Básicamente los temas del libro, Las uvas de la ira, habla sobre el hambre, sobre la desesperación y sobre los gérmenes de organización. En el núcleo mismo del capitalismo, bueno, ya del viejo siglo, porque ahorita tenemos nuevas formas capitalistas, nuevas formas neoliberales y nuevos protagonistas, nuevas naciones y transnacionales, que además en ese entonces eran los bancos, que todavía no tenían el carácter de transnacional. Pero los dramas, el trasfondo, todavía los vivimos. Es una novela portentosa, con una pluma además exquisita con la que tiene John Steinbeck. Creo que pocos escritores son tan poderosos como él, y que les recomiendo profundamente. Ojalá puedan verla y entender las similitudes que tenemos con nuestra vida y cultivar esas uvas de la ira, no para que lleguen a mal, sino para que hagamos vino del cual fomentar, alimentar, dar de beber a la lucha social. Es cuanto, Víctor. Pues muchas gracias, Esbesda. Ahora pasamos a nuestra siguiente sección, ya la última. Pues sí, hoy tenemos a Chahuistle, un gran amigo que nació en la Ciudad de México y que ha pasado gran parte de su vida viviendo entre una ciudad y otra. Es artista autodidacta y comenzó a realizar su obra en 2016, fuertemente influido por la gráfica oaxaqueña. Se profesionalizó en el 2017 y su obra rescata los textiles mexicanos y los plasma sobre el muro. De alguna manera termina bordando los muros, visibilizando las culturas originarias mexicanas, y pasa gran parte de su tiempo en comunidades indígenas de todo el país, lo que le otorga un estilo único a su obra, que termina por fascinar a los propios artesanos. Lo primero que se nota en su obra es una familiaridad bastante cercana, hasta el espectador que termina por descifrar que se trata de un textil tradicional que ha visto con anterioridad, por lo que su obra lleva a apreciar de otra forma el trabajo de los maestros artesanos. Pues él tiene diversas técnicas por las cuales me gustaría aprovechar más el tiempo cuestionándole, preguntándole qué ha sido de su vida como artista, cómo se integró a la gráfica y pues que nos hable en general de su trabajo. Hola, buen día, buena tarde, buena noche. Muchas gracias por el espacio. Sí, bueno, por ejemplo, justo nosotros empezamos trabajando la gráfica a través de una influencia muy importante que tuvimos en 2006 en la ciudad de Oaxaca, y en específico con la técnica de stencil. Nos fascinó la rapidez con la que se podían plasmar los mensajes y el grado de comunicación que se podría lograr con el espectador. Entonces, una vez que averiguamos qué era eso del stencil, decidimos replicarlo aquí en la ciudad de Puebla, en específico en sus inicios a través del movimiento estudiantil. Fue que empezamos a desarrollar la técnica un poco más y a dotar al propio movimiento de esta forma de comunicación. Pues muchas gracias. Oye, me gustaría preguntarte, ¿en qué andas ahora? Porque tienes una exposición en Puerta y estás haciendo trabajos bastante interesantes. Ahí tienes una playera bastante bonita del Carnaval de Huejotzingo, un diseño muy padre que te aventaste y que tuvimos el gusto de recibirte aquí con estudiantes de bachillerato que se la pasaron muy bien contigo. Pero háblanos, por favor, de la obra que vas a exponer ahora. Sí, justo. Estamos muy contentos porque tenemos una exposición en Puerta que cierra un primer ciclo de trabajo que empezamos en el 2019
y que justo ahora que se expone en la ciudad es que le damos salida a todo esto. Tenemos una exposición el día 6 a las 6 de la tarde en Galería 16. Esta exposición va sobre el carnaval de San Baltasar Atlimeyaya y todo lo que ha venido arrastrando esta forma de resistencia a través del baile y de la música. Entonces estamos presentando más de 19 obras con el tema del carnaval de San Baltasar Atlimeyaya, aunado a algunos prints y cosillas por ahí que va a haber el día del evento, el día de la inauguración. Y justo precisamente este esfuerzo que se inicia en el movimiento estudiantil a través del stencil, pues termina desembocando hasta el momento. En el futuro no sabemos para dónde. Nuestro camino en el arte no es un camino lineal, pero por el momento termina desembocando en esta exposición. Estamos muy contentos de presentar, que relata un poco mi visión acerca del carnaval de San Baltasar Atlimeyaya en específico, y cómo es que interpreto esta evolución del carnaval y cómo retrato también ese momento histórico que se encuentra pasando en estos momentos. Entonces quizá los más tradicionalistas se molesten un poco, porque bueno, en el carnaval, por ejemplo, tenemos algunos güeyes danzando con sus gafas polarizadas o danzando con tenis de marca y este tipo de situaciones que bueno, son procesos a los que el carnaval se va transformando para poder seguir existiendo. Entonces tenemos esta exposición en Galería 16, el día 6, es la inauguración. Esperemos se puedan asistir. Además de la obra que van a estar conociendo ese día, vamos a tener también un acompañamiento de audiovisuales para tener un poco más de contexto acerca del carnaval, que si bien guarda muchas similitudes con algunos otros carnavales de la región, como precisamente el de Huejotzingo, es precisamente en esa diversidad de carnavales que son tan parecidos, empezamos a encontrar pequeñas diferencias de acuerdo a la región y de acuerdo a cómo es que se ha ido transformando en estas comunidades esta festividad, esta manera de expresarse. ¿Y qué tiempo te tomó hacer esa investigación? Porque entiendo que es una investigación que no es simplemente llegar y ver trajes bonitos, cosas que te llamen la atención visualmente, sino que implica también un proceso de investigación y de acercamiento social a la comunidad. Entonces me gustaría saber qué tiempo te tomó y pues por qué fuiste a parar ahí a San Baltasar, no en otra comunidad con características. Claro. Pues, es importante este proceso porque mi familia viene de esta comunidad. Entonces, en busca de mejores salarios, se desplaza a diversos puntos del país. Entonces, para empezar, existe un sentido de arraigo bastante fuerte en la comunidad, dando que la familia es de ahí y que el carnaval se vive desde lo cotidiano, ¿no? Entonces, a la hora de sistematizar eso, pues de repente pasa como algo que uno hace de manera regular, ¿no? Ya viene el carnaval cada año, un poco de emoción, hay que prepararse y todo esto. Es precisamente a raíz de salir a otras comunidades y regresar otra vez a la comunidad que surge la necesidad de crear esta serie. Esta serie se empieza el proceso de documentación fotográfica en el 2019. Y ahí de manera consecutiva se sigue a través de los carnavales hasta el carnaval de este año, con el intermedio de pandemia donde no hubo carnavales. Aunado a esta cuestión fotográfica, bueno, también está el recoger testimonios de algunos habitantes de la comunidad a través de algunas festividades, de pláticas informales y nutrirlo con algunos trabajos, bueno, con un trabajo investigativo que solamente pude encontrar uno, que es una tesis de titulación de la profesora Mireya López, que nos ayudó mucho a comprender más a fondo cómo había sido la situación del carnaval en unos lapsos en los que a mí no me tocó vivir o con las personas que platico
en la comunidad la mayor transferencia de conocimiento es a través de la oralidad. Entonces las historias tienden a transformarse un poco o a perderse de plano. Entonces este documento fue también muy importante para la realización de la serie, además, claro, de nuestra participación en, en el carnaval a la hora de bailar. Vale, qué padre. Oye, Esbelda, ¿tienes algo que preguntarle al compañero? Sí, de hecho, me llama mucho la atención toda esta selección, lo que mencionas, acerca de los elementos no tradicionales que pueden hacer un poco de ruido, como el tener. Bueno, es que como lo me señalas, son organismos vivos realmente los carnavales, y bueno, todo proceso cultural, y evolucionan. Hemos visto, por ejemplo, que en los carnavales que se han desarrollado todo este año ha aumentado muchísimo la presencia, por ejemplo, de personajes populares que antes no estaban, incluso que ya se meten personajes de otros países, incluso caricaturas, otros elementos que hay carnavales que ya son irreconocibles por precisamente la mezcla de estos elementos, y hay unos que parecen incluso más vivos a partir de ello, como si el hibridarse con otras culturas les diera nueva vitalidad. No sé cómo es tu proceso de selección para tus obras. Dijiste, como este elemento sí está muy fuera de lugar, o dijiste, sea todo libremente y lo que a mí estéticamente me atraiga, que a mi mirada se coloque como una fotografía digna de pintarse, de llevarse a otro formato. ¿Cómo fue que seleccionaste en estos elementos que mezcla la propia gente? En primer lugar, yo creo que es importante decir que las comunidades, los pueblos indígenas, a pesar de que estén atravesando este proceso de pérdida de la lengua, que bueno, según los últimos teóricos ya no es como tan importante para definir lo indígena, pero no somos objetos de museo, no somos ruinas arqueológicas estáticas, más bien somos un constante intercambio de saberes que se ven atravesados por las lógicas neoliberales también están ahí, ¿no? O sea, y es imposible negarlas. Y entonces este carnaval en específico se nutre mucho del de Huejotzingo, por ejemplo, se nutre mucho de la cultura chicana y se nutre mucho también de las últimas tendencias, por ejemplo, en la música de banda, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, en primera, retratar el momento, porque eso nos arroja también o nos da para un análisis un poco más profundo acerca de qué es lo que está pasando. En primera instancia, yo creo que es un elemento que solamente la comunidad tiene la capacidad o digamos la legitimidad para decir que hasta dónde se puede transformar y hasta dónde no. Y qué tan lejos puede ir y alejarse de lo original, por decirlo así, dependerá de qué tan fuerte o qué tan arraigada esté la comunidad en sí misma, qué tanto se conozca, qué tanto defienda el territorio, qué tanto mantiene a raya a las jerarquías eclesiásticas, qué tanto mantiene a raya a los cacicazgos locales, ¿no? Entonces me parece que en ese ejercicio, por ejemplo, nosotros otro ejercicio que hacemos también es tratar de recuperar la música original y los pasos originales, no en un sentido de regresión o porque creamos que el pasado es mejor, sino porque precisamente creemos que en cuanto las raíces sean más fuertes, pues esa mazorca multicolor que va a crecer ahí será una transformación natural y no forzada por agentes que se ven atravesados todo el tiempo dentro de la comunidad. Entonces, la selección de qué es lo que pintamos y qué es lo que no pintamos, en primera atraviesa por la opinión de la comunidad, o bueno, no de la comunidad en su totalidad, pero sí de los participantes en el carnaval. ¿Están de acuerdo que esto pase o no? Entonces, ese es el primer filtro. Y en el segundo filtro, cómo lo estético que se puede capturar en ese momento logra transmitir la idea de lo que es el carnaval, ¿no? Entonces, esa conjunción de factores me parece que es la que determina qué es lo que se termina por plasmar y qué es lo que no. Y a lo mejor hay como pilón un pequeño, una cuestión técnica, ¿no?
que a lo mejor había una cuestión que era muy importante retratar, pero la foto me salió movida o ya me perdí el momento o cuestiones de esas que también terminan por influir, ¿no? Bueno, Víctor, no sé si querías hacer una pregunta, pero yo quiero decir aquí, es que estoy fascinada con lo que he visto de tu obra y también creo que habíamos platicado en alguna otra ocasión sobre Gracias. ella. Creo que tiene una propuesta estética bellísima, pero y muy interesante, no quiero reducirlo a lo bello, porque me parece bella, pero más allá tiene conceptos muchísimo más ricos, y teóricamente me parece muy nutritiva. Creo que has dado una aproximación hacia lo que es la vivencia de un proceso cultural tan vivo y sacar de esa noción del aparador. No sé si en este esfuerzo precisamente por sacar del aparador y entender el proceso como vivo, has tenido la oportunidad también de ir generando una especie de escuela sobre esta noción, estas más bien diálogos estéticos sobre la propia cultura con los pobladores. Si alguien ya se ha interesado dentro de los que te vieron en la realización, en entrar a estos procesos, ahora sí que tienes alumnos generados a partir de la elaboración dentro de Atlimeyaya. Por el momento, lo que está pasando es que la obra se recibió bien, que para mí es muy importante, ¿no? Porque si bien, o sea, se muestra como, oigan, miren, esto es lo que queremos presentar, ¿qué les parece? A la hora que ya han visto las entrevistas, que han visto algunas publicaciones en redes sociales, la comunidad es una comunidad disgregada, ¿no? Que es comunidad, aunque no esté toda concentrada en el mismo territorio por la cuestión de la migración aquí a la ciudad de Puebla, a la Ciudad de México y a Estados Unidos. Entonces, una forma por la que podemos ver el sentir de la comunidad en torno a esto son las redes sociales. Es decir, ellos tienen sus grupos de WhatsApp, tienen sus páginas de Facebook donde se difunden contenidos y de tal manera que no importa si quien lo está viendo se encuentra en la comunidad o no, ha migrado, ¿no? Entonces, hasta el momento ha tenido muy buena recepción. Ahora que ya estamos como cuestionando un poco más esta cuestión de los murales, sí hay bastante interés, pero nosotros preferimos irnos como con un poco más de calma, porque no queremos tampoco llegar a imponer una visión, en primer lugar, estética de lo que ya venimos desarrollando y en segundo lugar de contenido. Entonces se desarrollará, pero en cuanto a los tiempos, que la comunidad vaya decidiendo, no tanto en los tiempos en que un individuo se emocione y pida que vayamos a pintar su casa o que se lleve la exposición a un lugar un poco más accesible para la comunidad. Entonces preferimos respetar esos tiempos, que suelen ser un poco lentos en la mayoría de las comunidades que a mí me ha tocado visitar, pero que terminan por ser mucho más fructíferos que acelerar las cosas. Claro, ¿cómo tú evaluarías la apropiación del proyecto, la apropiación de tu obra por parte de la comunidad? Porque como dices, con costumbres tan arraigadas es difícil entrar, pero una vez que te aceptan, pues ya eres parte de la manada. ¿Cómo ha sido la recepción? En este caso tengo la facilidad de que mi familia es de ahí. Yo viví un tiempo de mi niñez ahí. Hay mucha familia en la comunidad, entonces no soy un ser tan extraño, ¿no? Como lo fui, por ejemplo, en la Sierra Norte, ¿no? Donde era el coyotzin, ¿no? Era el extranjero extraño, bueno, hasta eso buena onda, ¿no? Porque el extranjero mala onda es el coyot, ¿no? Entonces yo era coyotzin. Y donde sí entrar costó un poco más de trabajo. Aquí ha sido un proceso mucho más fácil, pero por lo mismo que las raíces están ahí en esa comunidad, hay que irse con pasos de plomo, ¿no? Porque no es así como que, ya la regué, pues ya nunca vuelvo aquí, o cosas así. Bueno, creo que qué bueno que no tuviste que huir de la escopeta, así de ya saquen a este tipo, que la comunidad está arruinando la imagen pública que tenemos. Bueno, yo estoy impactada y creo que tenemos poco tiempo, pero creo que hay que usarlo para invitar a más gente, porque lo que ya hemos podido ver de tu catálogo, de lo que vas a exponer, es impresionante. Bueno, yo soy de Atlisco, realmente está cerca de Atimeyaya, y
Creo que nunca había visto a Tlimayaya bajo esta perspectiva. O sea, de verdad, lo conozco bien, he ido varias veces, o sea, no diría, ay, conozco como vecina, no, pero de todas las experiencias que he tenido de Tlimayaya, este es el Tlimayaya más bello que he podido experimentar a través de toda esta propuesta estética que tienes. Y estoy muy impactada mientras más veo de la obra, que además la vi luego después de platicar contigo sobre ella y volver a revisarla y volver a platicar ahorita, estoy descubriendo más matices. Entonces creo que reserva de dejarte, Víctor, con la última pregunta. Yo nada más diría que invito a todos profundamente, profunda y profusamente a que vayan a verla, y que vayan más de una vez, que vayan a experimentar todos los matices que puede tener, porque además es una exposición bastante grande, que tienes demasiadas obras, y creo que sí requieren su tiempo para apreciarse plenamente. Bueno, pues lo que le quiero preguntar, compañeros, es que nos repita dónde va a estar la obra y pues hasta cuándo va a estar para que la gente vaya, que vale mucho la pena. Vamos a estar en Galería 16 el jueves 6, Jueves Santo. Entonces hay chance de que vayan para muchos porque están en periodo vacacional. Empezamos a las 6 de la tarde con la inauguración. Galería 16 se encuentra en la 16 de septiembre 706 en el centro, a 2 cuadras de la catedral. Entonces también está bastante céntrico para que podamos asistir sin mayor problema, excepto el del tráfico, que yo creo que ese día va a estar pesadito. Y asistan ese día. Los beneficios de acudir, por ejemplo, a la inauguración, es que hay chance de preguntar un montón de cosas y una pequeña visita guiada ahí. Entonces es el momento, ¿no? Si deciden ir en algún día de las 3 semanas que va a durar la exposición y no nos encontramos ahí, bueno, hay alguien en la galería y están interesados sobre algún tema en específico, quieren preguntar algo o de qué va la situación, pueden ponerse de acuerdo con quien se encuentre en la galería y ya nos aventamos un viajecín para ver cómo se desarrolla todo. Y una cuestión muy importante es que esta exposición es una exposición que se ha generado de manera autogestiva. No tengo ninguna beca gubernamental, ningún patrocinio de ninguna empresa, entonces quizá parezca como sencillo pintar un cuadro con recursos propios, pero pintar más de 19, acudir a tomar fotografías, llevar registro fotográfico, todo eso, a final de cuentas sí representa un esfuerzo desde la autogestión, de decir sí se puede con nuestros propios medios y aquí está la muestra, ¿no? También gracias al equipo de trabajo que está alrededor, no soy solamente yo, y también a los medios que nos hacen favor de multiplicar nuestras voces a través de sus distintas plataformas. Pues muchas gracias por la entrevista, por habernos respondido, y pues esperamos que sí llegue mucha gente. Allá nos vemos en la exposición. Y bueno, pues hasta aquí llegamos con el programa del día de hoy. Agradecemos a todos los que nos han visto y pues no se pierdan las siguientes emisiones. Gracias a Geo en los controles, a Marco, a Chahuistle, a Lluvia y a Cori, que hoy no estuvieron, pero que se les extrañó, y ojalá la próxima semana podamos estar todos juntos por aquí. Hasta luego. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido.